Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Me dicen porfa si pueden verla. Voy a compartir acá esta. Listo, porfa, alguien me confirma si la pueden ver. Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Minimizo acá. Sí, señora. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ayer graciosamente me di cuenta que era muy parecido al que nos enseñó la hermana Edgar Montilla, pero pues vamos a profundizar un poquito más en lo que yo les había hablado la primera vez que tuve la oportunidad de enseñar este año y fue acerca del pecado. En esa ocasión yo les había hablado acerca de cómo cuando permitimos ciertos pecados sutiles entramos en un letargo espiritual. Las que de pronto no pudieron estar en esa ocasión pueden encontrar en el canal que les he compartido ese mensaje, se llama El letargo espiritual. Y hoy quiero continuar hablando un poquito acerca del tema, ahondando un poquito más en el tema del pecado. Bueno, entonces, eh, no me quiere correr esto. Allá la encontré. Bueno, vamos a comenzar con unas definiciones acerca del pecado. Nosotros siempre se nos ha enseñado que el pecado es, o una de las definiciones más conocidas es errar el blanco. Esto se dedujo de la definición o de la traducción del hebreo de la palabra pecado, que quiere decir exactamente eso, errar el blanco o errar la diana. O sea, tenemos una diana, un blanco, y cuando doy por fuera, esa palabra que se utiliza para eso, para cuando doy por fuera de la diana, es esa palabra que se utiliza para hablar acerca del pecado. Entonces, siempre hemos conocido como que la diana o la meta que el Señor nos ha puesto a nosotros como creyentes y al mundo entero son sus mandamientos. Dios estableció los 10 mandamientos como una ley moral que estableció de manera universal para todos los seres humanos. Cuando el ser humano falla en cumplir esos mandamientos, entonces a eso es a lo que se le llama pecado, erró el blanco. Otra de las definiciones, y en la que quiero que profundicemos un poquito más, la 2 y la 3, porque la primera de pronto ya la tenemos un poquito clara, la segunda es la malignidad moral y espiritual. Ese es el pecado. Entonces estaba leyendo un libro, el libro que les he comentado varias veces que se llama Pecados Respetables, y habla de esta definición y habla acerca de la enfermedad del cáncer. Entonces, el cáncer es una enfermedad que ataca a las células del cuerpo y hace que estas células del cuerpo comiencen a duplicarse o a replicarse dentro del sistema, pero las células están dañadas. Entonces, lo que hace es que la enfermedad entra al núcleo de la célula, la daña y empieza a multiplicarse esa cantidad de células, pero dañadas alrededor del sistema o en el lugar donde esté el cáncer. El cáncer es definido también médicamente como maligno. Por eso cuando a uno le detectan un tumor, tienen que hacer una biopsia para detectar si este tumor es benigno o es maligno. Cuando es maligno, decimos que es cáncer. Entonces la palabra cáncer se asocia con malignidad. El cáncer crece y empieza a hacer algo que se llama metástasis, es decir, que el cáncer empieza a afectar los órganos que están alrededor del órgano principal afectado y empieza a expandirse hasta que finalmente la persona muere. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer, cuando está en las primeras etapas y es detectado a tiempo, puede ser curable a través de algunas terapias como quimioterapias o radioterapias, cuando el cáncer está empezando y es tratable. Pero cuando ya está en estado muy avanzado y ha hecho metástasis, es muy poca la probabilidad de que la persona sobreviva. De la misma manera funciona con el pecado. El pecado es una malignidad que no ataca al cuerpo, sino el alma, es una malignidad moral y espiritual, entonces empieza a expandirse a través de nuestra alma y empieza a hacer metástasis afectando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nunca el pecado me afecta solamente a mí, sino que de una u otra manera empieza a afectar a mi núcleo familiar, a las personas que me rodean en mi trabajo, en mi iglesia, y empieza a hacer metástasis. ¿Qué pasa con la metástasis? Que el pecado hace metástasis cuando no se detecta a tiempo.
El pecado funciona igual que el cáncer. Debemos tener cuidado de detectar las primeras evidencias de pecado en nuestra vida para que podamos actuar a tiempo y tratarlo antes de que afecte nuestro entorno. Entonces, si nosotros no prestamos atención a los síntomas, cuando pasa con la enfermedad del cáncer, a veces tenemos algunos síntomas extraños. Uno de los cánceres más comunes es el cáncer de colon. Entonces hay personas que, bueno, tienen problemas digestivos, no van nunca al médico, dejan que esto avance y cuando ya llegan al médico es porque sienten ya mucho dolor o porque ven síntomas ya muy preocupantes y resulta que el cáncer ya ha avanzado mucho porque no se atacan los síntomas. Es algo que es muy común, por ejemplo, en los hombres. Los hombres solamente van al médico cuando ya están muy, muy, muy enfermos. Las mujeres somos un poquito más cuidadosas con esto. Pero en el pecado funciona igual. A veces no nos damos cuenta cómo va avanzando el pecado dentro de nuestra vida hasta que ya terminamos viendo consecuencias graves. Cuando ya vienen las consecuencias, entonces nos damos cuenta de que estamos lidiando con el pecado. Entonces, nuestros hechos, palabras y pensamientos pecaminosos son la expresión externa del principio del pecado que mora dentro de nosotros. Entonces, para esto quiero que veamos un texto bíblico que es en el que vamos a basar todo el mensaje de hoy, y es el texto de Romanos 7, del 7 al 24. Yo lo tengo acá y lo voy a leer, entonces después si quieren anotar los pasajes, yo les voy a mandar como el PDF con el mensaje y ahí están las citas bíblicas para que después puedan estudiarlo un poquito mejor. Dice así Romanos 7, 7 al 24. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero bien venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos leído este pasaje y a veces cuando lo leemos como así de pasadita tiende a ser un poquito difícil de interpretar. Pero Pablo está hablando acerca del pecado y de la naturaleza pecaminosa que lo llama en este pasaje como la carne, como si fuera una persona, como si fuera un sujeto con el que él tiene un lío, una lucha, una pelea todo el tiempo. Y él lo llama carne o naturaleza pecaminosa. Entonces esa es una doctrina de la que nosotros tenemos que tener claridad sobre cómo es que opera el pecado y cómo es que el pecado se vale de la naturaleza que hay en mi corazón para llevarme a pecar. Entonces, en el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces eso es lo que pasa en la vida del ser humano. Hay una ley interna en su corazón que le obliga o que lo lleva a hacer pecado, a pecar, porque va en contra de la ley de Dios. Entonces, esta es la otra definición. El pecado es una transgresión de la ley de Dios. Y busqué pues en el diccionario bíblico la definición de transgresión
y dice que la palabra transgresión aparece como asham, A-S-H-A-M, y se traduce como una ofensa, una culpa, infidelidad, incumplimiento del deber, rebelión, paso en falso, transgresión y pecado. Entonces, transgreder es rebelarme en contra de la ley de Dios, de la autoridad del Señor, de su soberanía. Y en Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Entonces lo que está diciendo Levítico es que la transgresión es una rebelión en contra de la ley del Señor. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de la ley que Dios ha establecido para el ser humano, estamos pecando. Entonces, cuando nosotros hablamos mal de alguien, chismeamos, nos dejamos llevar por la ira, por la envidia, por el enojo, por la autoconmiseración, entonces nos estamos rebelando en contra de la autoridad de Dios, nos estamos rebelando en contra de Dios, en esas cosas que nosotros hacemos que van en contra del mandamiento claro y específico del Señor, estamos cometiendo una rebelión en contra de Él. En Isaías 6:3 al 5 dice, o habla de una visión que tuvo Isaías, dice que él vio el cielo abierto y vio el cielo y al Señor que estaba sentado en el trono, y dice que habían unos seres que estaban delante del trono. Y el versículo 3 del capítulo 6 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los israelitas sabían que cuando se repetía tres veces una misma palabra dentro de la Torá, dentro del Antiguo Testamento, era porque se quería enfatizar en ese atributo específico. Cuando hablamos de que Dios es Dios santo, 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 estamos hablando de que Él tiene el grado más alto de santidad, de que es infinitamente santo y además tiene una pureza moral absoluta. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Él es absoluto en su santidad, hablamos de que también es soberano sobre toda la creación. Así que si Él es el que reina sobre toda la creación, entonces tenemos que tener claro que cualquier transgresión de su ley es una rebelión. Cuando nosotros estudiamos historia, vemos que había un rey de una nación y cualquier intento de, de desobedecer las leyes que el rey ponía se le llamaba rebelión o traición. Entonces, cuando una persona cometía traición en contra del rey, la culpa era la muerte. Entonces, cuando nosotros cometemos traición en contra del rey soberano del universo, que es Dios, estamos traicionando al Señor de toda la creación. Entonces, hay una frase que me llamó la atención, creo que la puse por aquí. Es de Jerry Bridge, dice, nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica. Cuando nosotros pecamos, traicionamos al soberano del universo. Bueno, hay una doctrina que tiene que ver mucho con la doctrina del pecado y es la doctrina de la corrupción radical. Bueno, acá escribí corrupción radical, pero cuando nosotros vemos las doctrinas de la gracia, esta doctrina se le llama depravación total. No le puse depravación total por las mismas razones que R.C. Sproul le llama corrupción radical, y es porque cuando escuchamos depravación total pensamos que el hombre llega a ser tan malo como puede ser, pero nosotros vemos en el impío que aunque es una persona separada de la gracia especial del Señor, aún tiene ciertas buenas obras en su vida. Por ejemplo, aún en el caso de Hitler, aunque fue una de las personas de pronto más malvadas que nosotros conocemos en la historia, eh, aún él tenía, por ejemplo, amor por su mamá, aún él tenía amor por ciertas cosas o ciertas personas que eran allegadas. Entonces no es que el hombre sea tan malo como puede llegar a ser, sino más bien que el hombre ha sido afectado en todas las áreas de su vida por el pecado. Entonces acá tengo como un término que es imago Dei. Ese término imago Dei
quiere decir la imagen de Dios. Entonces, cuando vemos la historia de la creación en Génesis 1:26, vemos que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con varias cositas y de pronto acá va a ir un poquito rápido, pero pues que lo tengamos claro porque a veces decimos, bueno, ¿qué significa eso de que Dios nos creó a su imagen? Si pues Dios no es espíritu, no tiene cuerpo, ¿cómo así que nos creó a imagen de Dios? Entonces, qué relación tiene esto de la imagen de Dios con esta parte de la corrupción? Bueno, vamos a ver en qué maneras nosotros tenemos la imagen de Dios. Primero que todo, tenemos la imagen de Dios en cuanto a nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de ser personas inteligentes, de ser personas que podemos aprender, aunque Dios no aprende porque lo sabe todo, pero digamos que Él ha puesto en nosotros parte de sus atributos en cierta manera limitados en el hombre, pero nos ha compartido la capacidad de conocer, de tener inteligencia, de tener sabiduría. Eso Dios lo puso en el hombre. Dios también puso en el hombre el gobierno. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran los virreyes de la creación, para que nosotros gobernáramos sobre la tierra. Dios nos dio habilidades, dones, capacidades. Eso es parte de la imagen de Dios en el hombre. También nos dio la capacidad de decidir, nos dio una voluntad para tomar decisiones y también el rol de hombre y mujer, ambos como complemento, hace parte de la imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios en el hombre debe verse como que incluye tanto la estructura del hombre, o sea, lo que el hombre es como hombre y mujer, sus dones y capacidades, también como el funcionamiento, o sea, como yo pongo en obra ciertas cosas a través de esos dones y con esas capacidades. Es decir, mis acciones, mis relaciones con Dios y con los demás y la forma en que uso esos dones. Esa es la imagen de Dios. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, nos dio todas esas capacidades y lo hizo todo bueno. Todas estas capacidades, dones y talentos deberían ser puestos al servicio del Señor y para su gloria. Pero pues vino la caída, que es lo que nosotros vemos en Génesis 3. Entonces Dios estableció para el hombre que debía obedecer perfectamente, pero Eva fue engañada por la serpiente, comió el fruto y dio a Adán quien también comió. Y en ese momento toda la humanidad entra en una corrupción en cuanto a su imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado original, no es el pecado que cometieron Adán y Eva allá en el Edén, sino que el pecado original es ese pecado que traspasa toda la humanidad de generación en generación desde Adán y Eva. Entonces, en el momento en que Adán come del fruto y él y su imagen queda totalmente corrompida, en ese momento empieza a pasar esa corrupción a sus hijos y ellos a los hijos de sus hijos y así hasta toda la humanidad. Toda la humanidad cae en Adán. Eh, entonces, el hombre después de Adán nace pecador. Eso es algo que tenemos que tener nosotros claro porque hoy en día esta doctrina o esta filosofía humanista que es muy común en el mundo nos enseña que los niños nacen buenos o que nacen neutros. Yo recuerdo que hay una teoría que dice que el ser humano nace neutro, es decir, como una tabula rasa, o sea, limpio, no tiene nada, y la cultura, las circunstancias de su vida, el entorno empiezan a formarlo, ¿cierto? Entonces el niño nace bueno, nace inocente y es el mundo el que lo corrompe, pero realmente no es así. Desde el seno de nuestra madre, desde que salimos del vientre, venimos con esta carga de pecado, con este pecado original. Y lo que hace, de hecho, la educación es tratar como de volver a establecer ciertas normas morales en el individuo. Si nosotros dejáramos a un niño desde que nace y que por alguna providencia divina sobreviviera en el bosque,
No creamos que vamos a los 20 años a traer a una persona súper buena a la sociedad. De hecho, se han hecho pruebas de dejar a una persona sin la influencia de la sociedad y en lugar de ser una persona buena realmente, cuando se integra a la sociedad es una persona que ya no puede integrarse porque no tiene capacidades sociales, ni morales, ni éticas. Entonces, eh, cuando el hombre cae, cuando Adán y Eva cae toda esta imagen de Dios en él. Entonces, como habíamos hablado antes, la inteligencia del ser humano cae su capacidad de gobernar porque ahora quiere gobernar no de manera, no con autoridad, sino con un autoritarismo. Las habilidades del hombre caen, entonces empiezan a planear y a hacer cosas no para la gloria del Señor, sino para su propia gloria. De hecho, solamente la siguiente generación después de Adán y Eva vemos cómo Caín mata a su hermano y cómo unas generaciones después los hombres se reúnen en una sociedad, en la primera ciudad que existe para construir una torre y hacer como manifiesto su orgullo. Entonces todas estas habilidades y dones empiezan a utilizarse en contra del Señor. Su voluntad cae porque ahora ellos ya no pueden decidir agradar al Señor ni pueden tomar decisiones para la gloria del Señor, sino que todo lo que deciden es para ellos mismos, para satisfacer sus deseos y para el pecado. Y en el rol de hombre y mujer también vemos cómo se ve afectado después de la caída. Ahora Eva ya no tiene una sumisión amorosa a su esposo, sino que quiere gobernar sobre él, como dice la palabra. Y Adán ahora ya no ama a Eva, sino que vemos que tan pronto come, entonces empieza a culparla de todo lo que pasó. Entonces los roles se tergiversan. Entonces toda la imagen de Dios cae. Como nos decía ayer es Guitar en la predicación, en estas áreas en las que el Espíritu Santo nos ayuda también el hombre cae en su mente, en su inteligencia, cae en su corazón, en sus emociones y cae en su voluntad. Ya no puede hacerlo bueno, no puede decidir agradar al Señor. Entonces, viene después de la caída dos cosas. Una es la contaminación por el pecado y otra es la culpa. Entonces, todos los seres humanos nacemos contaminados, traemos el pecado. Pero tan pronto empezamos a pecar, viene la culpa. Entonces ya empezamos a cometer nuestros propios pecados. Venimos con una naturaleza que está inclinada hacia el mal. Eh, Ahora, cuando nosotros pecamos, eh, ese pecado surge de lo profundo de nuestro corazón. Y nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, esa es nuestra profesión, esa es la profesión de la persona sin Cristo, pecadora. Entonces peca porque es lo único que sabe hacer. Está bajo el dominio del pecado y es esclavo del pecado. Ahora, nosotros vemos que hay personas impías que no tienen al Señor y que hacen buenas obras. De hecho, uno escucha personas que dicen, a usted solamente le falta es ser creyente, ¿cierto? Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo es posible que una persona que no tiene al Señor pueda hacer ciertas buenas obras? Bueno, resulta que para que una obra sea catalogada como una buena obra, delante de los ojos del Señor, tiene que nacer del amor hacia el Señor. Entonces, obviamente una persona impía, una persona que no tiene a Cristo, no puede hacer nada por amor al Señor porque no le conoce ni le ama. Entonces, Dios no ve el acto externo de nuestras obras, sino que Él mira la intención que está detrás de esa obra. O sea, ¿cuál es la intención que tengo al hacer ciertas cosas? Y ahí es donde nosotros nos vemos como creyentes muchas veces fallando y como dice la palabra, a veces nuestras obras buenas son solamente trapos de inmundicia porque nuestra intención no es, o lo que hacemos no nace de un amor genuino por el Señor, sino que nace de malas intenciones. Entonces, cuando yo hago algo bueno, tengo que examinarme cuál es la motivación que me está llevando a hacer eso. Es el bienestar, mi bienestar, es el que me vean, es el mostrarme como que estoy haciendo ciertas cosas, hay orgullo detrás de lo que estoy haciendo, estoy manipulando a la otra persona, estoy buscando algún beneficio propio, qué es lo que hay detrás de lo que estoy haciendo bueno y así puedo determinar si las obras que estoy haciendo realmente son buenas o no. Definitivamente la persona impía no puede hacer buenas obras porque no nacen del amor genuino hacia el Señor. Entonces,
Cuando el hombre cae, pierde toda la capacidad moral para querer cualquier bien espiritual. El hombre ya no se interesa en el Señor, ya no se interesa en tener una relación genuina con Dios, es incapaz de convertirse de su pecado, de arrepentirse por su propia voluntad y queda muerto en sus delitos y pecados. Cuando el hombre cae, Dios da una advertencia a Adán y a Eva, les dice, si ustedes comen del árbol, ciertamente morirán. Esa muerte es en tres áreas. El hombre iba a morir físicamente, no inmediatamente, pero sí iba a empezar un proceso de envejecimiento, de enfermedad hasta el día que iba a morir. Luego iba a haber una muerte espiritual, que iba a ser una separación de Dios y finalmente una muerte eterna en el infierno. Entonces, todas estas muertes son una separación. Cuando el hombre muere físicamente, la separación del cuerpo y del alma. Cuando el hombre muere espiritualmente, la separación de él y de Dios, y finalmente por la separación eterna del hombre en el infierno. Entonces el hombre queda muerto y esa muerte espiritual le impide tomar cualquier decisión que lo lleve hacia el Señor. El hombre no puede obedecer a Dios, no puede obedecer los mandamientos, no puede acercarse al Señor porque está muerto. Bueno, entonces ya es una cuestión de naturaleza. Entonces el hombre que nace pecador eh, está inclinado hacia el pecado porque sus deseos los llevan a pecar. Es una cuestión de deseos. Por ejemplo, acá hay una foto de un cerdito y de una oveja. Entonces, si nosotros ponemos delante del cerdito, no sé, una, un platico con verdura y del otro lado le ponemos, pues, no sé, su mugre, los desperdicios, el cerdito se va a ver inclinado hacia el plato de desperdicios porque su naturaleza lo lleva hacia allá, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos que el cerdito escogiera la verdura, pues tendríamos prácticamente que cambiar su mente, su mentalidad, su naturaleza, porque él está inclinado hacia eso. Lo mismo la ovejita. Si la ovejita quisiéramos que fuera hacia un plato de carne, pues no podríamos hacerlo porque su naturaleza es comer pasto. Eso pasa con la persona que no tiene al Señor. Su naturaleza está caída y su inclinación es hacia el pecado. A veces cuando he visto casos de personas que cuando quieren evangelizar a un amigo, a un familiar, o la esposa que el esposo no es creyente y empieza a exigirle comportamientos de creyente cuando él no puede hacerlo. O sea, si él en algún momento dejase de pecar por la influencia, por la cantaleta, por el sermón de la esposa, no lo está haciendo de corazón, sino simplemente porque se le está imponiendo y no va a ser una buena obra delante del Señor porque no es algo que nazca de un amor genuino hacia el Señor. Cuando nosotros tratamos con un impío, no podemos exigirle comportamientos de creyente porque no lo es. Lo que él necesita es el Evangelio de Cristo. Después de que él se convierta, entonces sí, el Señor va a empezar a hacer una obra de regeneración en su vida, va a cambiar sus deseos y él va a empezar a obedecer al Señor. Pero antes de eso, el impío necesita el Evangelio, no necesita que le exijamos ciertos comportamientos que no puede tener porque no está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, eh, Jonathan Edwards define esa libertad que tiene el impío como una mente que escoge. Nosotros hemos escuchado el término libre albedrío, creo que es Nico fue el que predicó o nos enseñó una vez sobre el tema. Y a veces decimos, bueno, si esto es así, si definitivamente el impío tiene una naturaleza pecaminosa y no puede obedecer al Señor, entonces entramos en un determinismo, o sea, ya no hay nada que hacer. O sea, si simplemente yo no puedo escoger al Señor y el impío no puede escoger al Señor, pues ya qué vamos a hacer, dejemos así para que predicarle todo eso, si el Señor no pone en él vida, pues no hay nada que hacer. Y es inocente de su pecado porque pues está muerto, él no, por más que quiera obedecer, no va a poder hacerlo. Pero resulta que no funciona así porque dentro de la imagen de Dios, Dios nos dio a nosotros voluntad y nos dio a nosotros la capacidad de tomar decisiones y nos dio una mente que puede escoger. ¿Cuál es el problema de esa libertad? Que el impío va a escoger lo que él quiere hacer y hace lo que quiere y es pecar. Entonces, él no va a decir, no, es que me están obligando a pecar o yo estoy, el Señor al no darme vida me está obligando a pecar. No, él lo hace porque quiere hacerlo. El impío peca porque le gusta pecar y sus deseos están en el pecado.
Entonces les voy a leer acá el versículo 15 al 19 de Romanos 7, que es nuestro texto base, y dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces vemos cómo hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos lleva a cometer ciertos pecados y lucha contra nuestra naturaleza espiritual. Entonces, bueno, hasta acá hemos hablado en su mayoría de la persona que no tiene al Señor, del impío que definitivamente está muerto en sus delitos y pecados, que no tiene la opción eh, moral de hacer lo bueno porque todas sus motivaciones son pecaminosas. Pero vamos a hablar acerca ahora del creyente. Perdón, yo miro la hora para que no me vaya a pasar. Bueno, entonces, ayer nos estaba hablando Edguitar acerca de la regeneración, que también le llamamos el nuevo nacimiento. Entonces, cuando la persona se convierte, lo que pasa en su espíritu es que viene el Espíritu Santo de Dios y le da vida a su espíritu y la persona ahora tiene vida. Y ahora entonces hay una nueva naturaleza. Segunda Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces ahora el cerdito es una oveja. Ahora la persona que era impía y que estaba totalmente opuesta a la voluntad de Dios es una persona que ahora quiere agradar al Señor. Los deseos son cambiados por el Espíritu Santo. Ahora deseo hacer lo bueno, deseo agradar al Señor y ahora tengo la capacidad de hacerlo porque ya no estoy muerta, sino que ahora tengo vida. Ahora, como dice Efesios 2, 1 al 6, el Señor nos resucitó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos resucitó. Estábamos muertos y ahora estamos vivos para vivir la vida que agrada al Señor, para cumplir sus mandamientos. Ahora tenemos la capacidad de agradar al Señor. Pero pasa algo, a pesar de que ha habido un nuevo nacimiento, todavía hay un pecado remanente. Ayer nos estaba hablando Edgar también acerca de la santificación y resulta que la santificación en el creyente viene en dos etapas. Nosotros hay una manera en la que somos santificados totalmente o que hay una justificación total en el momento en que nos convertimos, pero la santificación es un proceso que va a ir avanzando hasta el día en que nosotros muramos o que el Señor venga por segunda vez. Es un proceso que abarca todo el resto de nuestra vida y en ese proceso vamos viendo cómo la naturaleza pecaminosa va a tener una lucha contra nuestra naturaleza espiritual. Entonces, cuando leímos el texto de Romanos 7 y vemos esta lucha de Pablo con su pecado, tenemos que tener claro que es un creyente el que está hablando, de hecho es pues el apóstol. Entonces a veces leemos que como así que el pecado que mora en mí, que hago lo que no quiero y miserable de mí, pensamos, bueno, esto no parece como que fueran palabras de un creyente, pero sí, a veces hablamos de ese pecado remanente y escuchamos de la lucha con el pecado y lo conocemos porque hemos escuchado a otras personas hablar de ello, pero cuando nosotros empezamos nuestra vida como creyentes, nuestro caminar con el Señor, nos damos cuenta que esa ley está en nosotros, esa ley del pecado. Entonces, tenemos que tener claro que ese pecado remanente o ese pecado que queda en nuestra vida, de cierta manera, cuando nos convertimos, el pecado es perdonado y ya no somos esclavos del pecado, pero sí hay unos restos de pecado en nuestra vida. Y a veces cuando decimos pecado remanente o restos de pecado, pensamos que es como cuando uno barre la casa y barre bien, pero debajo de la cama quedó un poquito de polvo. Resulta que no es así, ese pecado remanente tiene un peso bastante grande, es fuerte y tenemos una lucha a muerte con él. Entonces, en principio, este pecado es una ley. Y esa ley significa que nos obliga o nos impone ciertas conductas que corresponden a esa naturaleza. Entonces, en el verso 23, también hay de Romanos 7, dice así: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, el pecado es un remanente o el pecado es una ley que nos inclina hacia allá, hacia su propia naturaleza. En segundo lugar, bueno, descubrimos la eficacia del pecado. Entonces, ese pecado, a medida que nosotros vamos caminando en nuestro proceso de santificación, empezamos a ver sus síntomas.
Empezamos a ver su poder que nos obliga a veces a nadar contra la corriente, en contra de esa naturaleza. Una cosa es cuando nosotros conocemos una enfermedad, por ejemplo, a veces uno se pone a leer sobre algunas enfermedades y uno conoce los síntomas. Entonces todos conocemos los síntomas del COVID porque ya nos han hablado muchísimo acerca de sus síntomas, pero una cosa es conocer los síntomas y otra cosa es tener la enfermedad y vivirla en carne propia. Así pasa con el pecado. Todos conocemos acerca del pecado y conocemos cómo es la lucha del creyente con el pecado porque lo hemos aprendido en la Biblia, hemos escuchado grandes hombres del Señor hablando de eso, pero otra cosa es muy diferente es cuando yo estoy luchando con un pecado, con un hábito pecaminoso en mi diario vivir. Y lamentablemente hay pocos, o somos pocas las personas, o hay pocos creyentes que notan esos síntomas en su vida. Eh, y eso es algo de pronto que preocupa de la iglesia hoy en día y es que no vemos a los creyentes luchando con su pecado, no vemos a los creyentes autoexaminándose y pensando, bueno, ¿cómo estoy yo luchando con este hábito? O ni siquiera se identifica. A veces pasa que tenemos como una época de enfriamiento espiritual, lo que les hablaba la vez pasada, y no nos damos cuenta que estamos adquiriendo ciertos hábitos que son pecaminosos. Y llega el momento en que nos enfrentamos a un sermón o leemos la palabra y de pronto nos damos cuenta de que hemos caído en ese pecado, en ese hábito y empezamos a ver esta lucha. Entonces, si nosotros, encontré una frase que decía que son pocos los que se dan cuenta del poder influenciante del pecado y si fuéramos más conscientes de esa ley, veríamos más aflicción en el creyente, más aflicción por el pecado. Si nosotros fuéramos conscientes de esa lucha, de esos síntomas, viviríamos más afligidos por nuestro pecado y realmente eso es algo que no se ve mucho en la iglesia de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos para que descubramos la eficacia del pecado y podamos luchar contra eso? Pues de pronto lo que nos habla la palabra es que podemos hacerlo a través de el estudio de las escrituras. La Biblia dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con estudiar tu palabra. Eh, para los que han visto la película o han leído el libro del peregrino, El progreso del peregrino, hay una parte que me llama mucho la atención iniciando y es cuando Cristiano, que es el protagonista, comienza a leer la Biblia. Y a medida que lee la Biblia empieza a acumular una carga en su espalda y una maleta que se le va haciendo más y más y más grande y entre más lee la Biblia su carga se hace mayor. Y eso es lo que pasa en nuestro proceso de santificación. Nosotros, a medida que nos exponemos más a la palabra, podemos ver más vivo nuestro pecado, porque nos estamos exponiendo a la santidad del Señor, a lo que la ley del Señor exige, al estándar de Dios. Y cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra y en el estándar de Dios, nos damos cuenta de lo pecadores que somos, de lo pecaminoso que es nuestro pecado y de lo ofensivo que es para el Señor. Entonces, otra área importante que tenemos que tener en cuenta ese pecado remanente es que el creyente siempre quiere hacer el bien. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. El creyente quiere hacer el bien porque sus motivaciones y sus deseos han sido cambiados por la obra del Espíritu Santo. Siempre se va a inclinar a hacer lo bueno, pero en esa lucha va a haber muchas veces en las que va a fallar, pero siempre quiere hacer el bien y cuando ve que falla, entonces hay una aflicción y un dolor por su pecado y vuelve nuevamente a acercarse al Señor porque ese es el deseo que él tiene en el corazón. Nuestra nueva naturaleza tiene nuevos deseos. Ya la ley del pecado no nos gobierna, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres para hacer el bien y no practicamos el pecado. Esta es la diferencia entre el impío y el creyente, que el impío practica el pecado, es su oficio, es a lo que se dedica. El creyente no. El creyente ahora practica la santidad, pero peca. O sea, no podemos dejar eso de lado. Nosotros como creyentes pecamos porque hay una naturaleza pecaminosa que todavía a veces hace como esas apariciones en nuestra vida y tenemos que ser muy intencionales en luchar contra ese pecado. Entonces, finalmente, tenemos que tener en cuenta que ese pecado está al acecho. Siempre el pecado va a valerse de lo que hay en nuestro corazón para atacar. Nunca podemos decir, ay, no, es que las circunstancias, o es que mi esposo, es que mis hijos, es que el trabajo, mi jefe. No, sino que todo lo que hace que brote el pecado es porque ya está en mi corazón. ¿Sí? A veces Satanás se vale
o tienta no desde afuera, sino que dice la palabra que de lo que hay en mi corazón es de lo que se arraiga la tentación para llevarme al pecado. Entonces, si yo de pronto un día grité, salieron palabras ofensivas de mi boca, no es que de repente eso entró en mí y se apoderó de mí, no, es porque ya estaba dentro de mí, estaba ahí. Y cuando nosotros vemos a veces nuestro pecado brotar y golpear a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, debemos darnos cuenta que eso está ahí, que tenemos que luchar contra él. Esos son ya los síntomas visibles. Pero tenemos que estar mirando, examinándonos y siendo intencionales, viendo en qué áreas de mi vida estoy luchando con ese pecado, qué pecados hay ocultos en mi corazón, porque el pecado es como la raíz de un árbol. Entonces la naturaleza pecaminosa está en la raíz y si está en la raíz, todo lo que fluya, el fruto del árbol va a ser malo. Entonces, nuestro corazón es el centro de la naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que el corazón es engañoso y que es perverso. Entonces ahí está como el centro de nuestro pecado, el corazón. Y todo lo que hay en nuestro corazón o lo que hay en esa naturaleza pecaminosa se va a oponer a las cosas de Dios. Eh, dice, perdón, les leo acá el pasaje. Todos los seres humanos o todos los creyentes tenemos ese remanente de pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ese pasaje ya nosotros lo conocemos. Ninguno de nosotros puede llegar a un estado de perfección en este mundo, porque todavía tenemos que luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. Y Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Y que es lo que queremos? Agradar al Señor. Pero encontramos esta ley en nuestros miembros que nos lleva a luchar por hacer lo bueno y que no sea tan sencillo porque el pecado siempre va a estar ahí eh, acosándonos, acechándonos. Entonces, quiero que tengamos en cuenta estas aplicaciones. En primer lugar, debemos familiarizarnos con esos principios de cómo opera el pecado. Debemos tener en cuenta, mis hermanas, que nosotras tenemos un remanente de pecado en nuestra vida. Y ese remanente de pecado nos lleva a actuar de maneras impropias o de maneras que atenten contra la santidad de Dios. Cuando nosotros nos enojamos, cuando gritamos, cuando tenemos pensamientos pecaminosos, cuando desperdiciamos nuestro tiempo, cuando somos perezosas, en todas estas cosas en las que podamos estar fallando, como les decía la vez pasada, esos pecados sutiles, porque siempre como que nos enfocamos en los grandes, pero no vemos los pequeños. Estos pecados sutiles atentan en contra de la santidad del Señor y tenemos que empezar a mortificar ese pecado. Tenemos que empezar a luchar en contra de ese pecado, exponerlo, a no simplemente dejar que nuestra conciencia como que se adormezca cuando cometemos estas cosas, sino darnos cuenta de por qué estoy actuando de esa manera. A veces a nosotros nos cuesta mucho evaluarnos y pensar, bueno, ¿por qué salió esto? Bueno, grité, dije estas malas palabras, actué de manera irrespetuosa, hablé mal de una persona, me cargué de enojo, exploté con mis hijos. Bueno, ¿esto de dónde salió? O sea, cuando tengo una discusión con mi hijo me desobedece y yo grito y le exijo que me respete porque soy su mamá, por ejemplo, eso es algo muy común, dices que ¿por qué tengo que hacer caso? Pues porque yo soy tu mamá y tienes que hacerme caso y porque sí. ¿De dónde sale eso? Entonces yo tengo que examinar mi corazón y me doy cuenta que es porque él está desobedeciéndome a mí, porque no me respeta a mí. Yo creo que necesito o que merezco ser respetada. Entonces, cuando él está violando eso que yo creo que merezco, entonces exploto de alguna manera. Puede pasar con los hijos, con el esposo, con los padres. Cuando no me tratan como yo creo que merezco ser tratada, entonces respondo pecaminosamente. Entonces tengo que ir a la raíz. Y la raíz de esto es mi orgullo, es la necesidad de que los demás me valoren o creo que merezco muchas cosas. Entonces, finalmente, la raíz de la forma en que exploté fue el orgullo y tengo que ir hasta allá y empezar a tratar con eso. Cada vez que pecamos,
tenemos que ir a la raíz y empezar a luchar contra el pecado. Es necesario que examinemos nuestros caminos para poder conocer nuestra alma. Entonces ya sé que cuando pasa esto actúo de determinada forma, entonces tengo que empezar a luchar con eso. Tengo que empezar a trabajar con ciertas cosas. Debemos familiarizarnos con las maldades de nuestro propio corazón. Cada una sabe cuál es de pronto el hábito pecaminoso, el pecado de pronto que más se manifiesta en su vida. No sé, algunas luchamos con el orgullo, con la ansiedad, con la depresión, otras pueden luchar, no sé, con la pereza, con el desánimo, otras pueden luchar con la soberbia, con el chisme, bueno, no sé, cada una debe examinarse y pensar, bueno, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es ese pecado remanente que estoy viendo en mi vida con más frecuencia? Y empezar a acercarse a la palabra, a ver qué dice la palabra acerca de esto, a entender que la voluntad del Señor para nosotras es nuestra santificación y empezar a eliminar y a luchar con esos pecados. A veces hablamos de la lucha del creyente, pero ¿realmente estamos luchando contra ese pecado? Porque si no sentimos una lucha, es porque, decía Joe Owen, decía, si usted no siente que está nadando contra la corriente, es porque se está dejando arrastrar por ella. Si no estamos sintiendo una lucha a muerte contra nuestro pecado, simplemente es porque estamos dejándonos llevar por él. Si usted no siente una lucha cuando se sienta en un grupo de amigas y empiezan a hablar acerca de otra persona, a hablar mal de las personas, si usted no siente que su conciencia le acusa de pecado al participar en una conversación así, entonces tal vez es porque está disfrutando de eso. Tal vez estamos disfrutando del chisme, nos agrada y no hay una lucha interna en ese momento, es porque nos estamos dejando llevar por el pecado. Si usted no siente una lucha en su conciencia cuando pasa varias horas en Facebook o en Netflix y no hay una lucha interna con eso, es porque nos estamos dejando llevar por el pecado. Si no sentimos una lucha en nuestra conciencia cuando pasamos toda la semana y no hay un devocional, no hay una oración, un estudio de la palabra, si no tenemos una lucha interna y no tenemos una aflicción por nuestro pecado, tal vez es porque nos estamos dejando llevar por el pecado de la pereza, hemos descuidado nuestros hábitos de piedad y todo esto nos lleva a que ese pecado empiece a hacer metástasis. Siempre que usted se encuentre en una situación de caos en su familia, con la relación de su esposo, con sus hijos, evalúe su vida espiritual, su vida de devocional y se da cuenta que está descuidado. Entonces, eso pasó porque empezó el pecado a dar pequeños pasos, pequeñas manifestaciones y no le prestamos atención hasta que entonces ya hizo metástasis y se afectó nuestra vida familiar, nuestra vida en el trabajo, empezó a afectar nuestra vida de iglesia y entonces ya no disfrutamos ir a la iglesia, ya no disfrutamos estar en el servicio y ya es una pereza madrugar y ya no hay el mismo deseo de compartir con los hermanos porque dimos pie a varias cosas y dejamos que avanzara. Debemos tener diligencia y vigilancia en nuestro corazón y empezar a ver esas pequeñas manifestaciones de pecado desde el principio para poder atacarlas de raíz y no permitir que hagan metástasis ni afecten a otras personas. Si ya hemos llegado a ese punto en el que ya esas manifestaciones de pecado o ese pecado remanente está afectando a otras personas y está afectando nuestro entorno, entonces tenemos que venir a la palabra, pedirle al Señor que nos dé de su gracia, que nos dé de su poder, del poder del Espíritu Santo, para que podamos luchar a muerte contra ese pecado, que Él nos dé de su gracia. Pero va a ser más difícil que si estamos atentos desde el inicio, estamos en una vigilancia constante cuando hay esas pequeñas manifestaciones de pecado, en esos pecados sutiles. Eh, bueno, entonces quiero dejarlas con una frase que creo que fue la que puse aquí al final. Es una frase de John Owen. Dice así: despertad todos los que guardáis en el corazón algún rastro de los caminos de Dios. Vuestro enemigo no solo está sobre vosotros, como se abalanzó sobre Sansón antaño, sino que además está dentro de vosotros. Se vale de todas sus fuerzas y artimañas y siempre se trae algo entre manos. No deshonréis a Dios y su evangelio, no escandalicéis a los santos y los senderos del Señor. No iráis vuestras conciencias y pongáis en peligro vuestras almas.
No contristéis al bondadoso Santo Espíritu de Dios, autor de todas vuestras consolaciones. No manchéis vuestras vestiduras. Escapad de las atroces tentaciones y contaminaciones de este siglo. No os unáis a los apóstatas de los últimos días. Despertad y considerad a este maldito enemigo. Él es la fuente de estos y un sinfín de otros males, así como de la ruina de todas las almas que perecen en este mundo. Bueno, y ahí hay una imagen de una mujer mirándose como a ella misma, y es porque debemos tener en cuenta y tener claro que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Debemos luchar a muerte contra nuestro propio corazón, nuestra propia naturaleza, y buscar siempre que nuestra naturaleza espiritual esté o venza siempre nuestra naturaleza carnal. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado, porque nosotros los creyentes tenemos todas las cosas que el Señor nos ha dado para tener una vida de piedad. Así que el Señor nos ha prometido una victoria. Nosotros tenemos ya la victoria sobre el pecado, pero debemos actuar como si dependiera de nosotros, pero teniendo en cuenta que es una obra completamente del Señor, dependiendo totalmente del Señor, como decía Jared Guitar, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, dependemos totalmente del Señor, debemos venir a Él en oración, en arrepentimiento, venir a su palabra para que Él nos dote cada vez más de su gracia y de su poder para llevar esta lucha en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Bueno, no sé si alguna tenga alguna pregunta, me gustaría, pues, no sé, escucharlas, si alguien quiere dar alguna opinión. Bueno, ninguna, entonces vamos a orar. No, hermano. Muchísimas Señor. gracias, hermana, pero no, ninguna pregunta, todo quedó muy claro. Bueno, bueno, qué bien. Bueno, oremos y así quedamos despedidas. Les recuerdo que dentro de 15 días nos volvemos a ver. Me parece mucho que también es festivo, creo. Entonces, si Dios permite, nos veríamos en 15 días. Bueno, vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Nos permitiste estudiar tu palabra. Señor, yo te pido que tú guardes a mis hermanas de mi propio error, Señor, de cualquier interpretación errónea, Señor, de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes en esa lucha que tenemos constante contra nuestro pecado. Ayúdanos a identificar cuáles son esos pecados sutiles que hay en nuestro corazón. Si hemos permitido que alguno de ellos cobre fuerza en nuestra vida, te pedimos que nos ayudes, que nos des de tu gracia, de tu poder, que tú pongas en nosotras, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que nuestras conciencias sean despertadas a esos pecados a nuestra vista pequeños y sutiles, Señor, que puedan engañarnos y llevarnos a otros pecados mayores. No permitas que seamos ciegas, Señor, ante nuestra propia maldad, que podamos tener en cuenta, Señor, que tú eres el estándar de santidad y que debemos apuntar, Señor, hacia eso, hacia ser como Cristo en todas las cosas que hagamos, digamos y pensemos. Perdónanos si hasta este momento hemos sido negligentes en em, en esas cosas, en esas disciplinas espirituales. Ayúdanos a que sea siempre, Señor, nuestro deseo tener un tiempo en tu palabra, un tiempo en la oración, porque sabemos que estas disciplinas nos van a guardar, nos van a preservar, Señor, de pecados mayores. Te damos gracias, Señor, por esta semana, y te pedimos que tú nos guíes, nos des sabiduría, nos des el poder de tu Espíritu Santo para poder aplicar estas verdades, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y en cada momento. Te doy muchas gracias, Señor, por cada una de las hermanas que se pudieron conectar, y te pido que aún las que escuchen después, Señor, este mensaje también sean edificadas, Señor, según tu voluntad. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, muchas bendiciones. Gracias por sacar de su tiempo. Y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, el domingo en la iglesia, y dentro de 15 días
aquí por este mismo Gracias por canal. el mensaje, muy bonito, gracias. Bueno, Gracias, Mile, Dios te bendiciones. bendiga. Gracias a todas, que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias. chao. Hasta mañana, hermanas, bendiciones. Bendiciones, hermana Milena.